Muy buenas a todos, bienvenidos a este nuevo canal que tiene como objetivo central resolver las dudas en materia económica que me surjan en lo personal y mostrárselo a ustedes. Hoy, como primer video introductorio, trataremos las tan mencionadas reservas internacionales. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? ¿Dónde se almacenan? Entre otras cuestiones. Todo esto poniendo el foco de análisis en Argentina. Empecemos. ¿Qué son las reservas internacionales entonces? Estas son recursos financieros, posesiones en un momento determinado que representan valor, custodiados generalmente por los bancos centrales de cada país. Estas tenencias pueden ser títulos públicos, divisas de diversos países, bienes materiales como el oro, bonos, etc. Generalmente se hace importancia del monto de las reservas internacionales y se utiliza como moneda de referencia el dólar estadounidense. Es decir, se convierten todos los instrumentos en posesión a dólares. ¿Cuáles son los medios tanto para obtener las reservas como para gastarlas? Diversas son las formas de hacer crecer las reservas. Estas pueden ser a través de préstamos solicitados a entidades del exterior, tanto países como organizaciones, por ejemplo un préstamo solicitado al Fondo Monetario Internacional, por medio de ventas de bienes y servicios al exterior, por ejemplo la venta de 1000 toneladas de soja a un país externo, de las inversiones externas con destino a nuestro país, por ejemplo Ford invierte 100 millones de dólares en una fábrica radicada en Argentina, transferencias desde el exterior, operaciones en el mercado interno, etc. Y de lo contrario, se gastan al realizar los procesos inversos, es decir, para importar bienes y servicios, saldar deudas pendientes, realizar préstamos a otros países, entre otros. ¿Y para qué sirven las reservas internacionales? Tienen múltiples funciones. Entre ellas mencionamos tres que consideramos principales. En primer lugar, es un indicador que puede medir la capacidad de pago disponible para hacer frente a las obligaciones externas. En este sentido, un nivel bajo de reservas puede generar desequilibrios que podrían llegar a derivar en graves problemas como una corrida financiera, perdiendo así reservas y que por lo tanto el Banco Central tenga que devaluar para frenar la demanda. En segundo lugar, se utilizan para la compra de bienes y servicios, así como materias primas. Y por último, en Argentina son muy utilizadas para intervenir en el mercado de cambios, es decir, tener influencia en el valor de la divisa dólar estadounidense. ¿Cómo se pueden detallar o clasificar las reservas internacionales? Ya que continuamente escuchamos que se habla de que están las reservas brutas a 40.000 millones de dólares, que las netas están a 6.000 millones de dólares y que las líquidas ya están en valores negativos. Todo esto hablando de Argentina. Pero ¿qué son cada uno de estos conceptos? Las reservas brutas. Este concepto se explica debido a que no todo el monto de reservas es propiedad exclusiva de la Argentina, ya que por ejemplo existe un encaje bancario que suma al monto total de reservas. Es decir, que bancos privados deben guardar parte de los depósitos en dólares bajo la tutela del Estado. Entonces, estos dólares no son propiedad del Banco Central, sino de los bancos privados. Y así hay muchos más casos que incrementan el monto de las reservas. Y de aquí nace el concepto de reservas brutas, siendo la totalidad de la tenencia independientemente si la propiedad es del Banco Central o de otras entidades. Luego, las reservas internacionales pasan a ser netas cuando se descuenta de la custodia total, es decir, de las reservas brutas, las que no son propiedad exclusiva del Banco Central. Saldrían los encajes bancarios en dólares, el swap chino, entre otras variables. Y por último, las reservas líquidas, que son aquella parte de las reservas netas que se tiene en moneda dólar, disponible para usarse en cualquier momento. Aquí, por ejemplo, se descuentan las tenencias en oro, ya que habría que convertirlas a dólar, y eso implica un grado de iliquidez. Comparación de las reservas argentinas con países vecinos en Latinoamérica. De la tabla resultan dos conclusiones de interés. En primer lugar, si se sumasen las reservas internacionales de los países latinoamericanos estudiados, se observa que Brasil compone más de 3/4 total de las mismas, y específicamente Argentina no pasa del 10%, al igual que el resto de los países, excluyendo Brasil, como se ha dicho. Por otra parte, es interesante observar qué proporción de las reservas representan el PBI. Se nota que en Argentina el Banco Central custodia una décima parte de lo que el país produce para realizar las tareas anteriormente mencionadas. También es relevante mencionar que existen problemas atribuibles al Banco Central por el hecho de mantener sin invertir las reservas, por ejemplo los dólares, ya que una premisa básica de la economía es el costo de oportunidad, que simboliza en este caso el costo en el que se incurre por no haber realizado una inversión mejor de las divisas. En este caso se tiene el equivalente a 40.000 millones de dólares estáticos, que no te rinden interés en sí mismo, por ejemplo el oro, los derechos especiales de giro, los dólares en billete, etc. Por ejemplo,
En este caso, específicamente en la moneda dólar, la inflación interanual en Estados Unidos de noviembre del 2020 a noviembre del 2021 fue del 6%. Es decir, que en este periodo las reservas internacionales sufrieron una pérdida de poder adquisitivo considerable. Bueno, eso es todo por este primer video. Espero que les haya sido útil. Cualquier consulta o aporte, no duden en dejarlo debajo. Les mando un saludo.